Durante años, los creadores digitales hemos soñado con una herramienta que no solo genere imágenes, sino que realmente entienda nuestra visión. Un asistente que capture la luz, la emoción y sobre todo la precisión de nuestras palabras. Amigos, el futuro creativo ha llegado hoy. Bienvenidos al lanzamiento oficial de Nano Banana Pro y el día de hoy te lo traigo de la mano de Higgsfield AI. En este video no vamos a perder el tiempo con teorías raras de la inteligencia artificial. Vamos a sumergirnos directamente en una demostración en vivo de lo que es capaz de hacer Nano Banana Pro y poner unos casos específicos que siempre le han costado a las inteligencias artificiales. Así que vamos a ver cómo se maneja esta herramienta en tiempo real. Y todo lo que verán hoy está generado por medio de la plataforma de escritorio Higgsfield.ai. Así que atención, porque para celebrar este lanzamiento, Higgsfield ha preparado una oportunidad histórica para los primeros usuarios que se unan antes del 24 de noviembre. Una oportunidad que les dará libertad creativa total. Así que quédense conmigo porque vamos a descubrir juntos el nuevo estándar de la inteligencia artificial con generación de imágenes en alta calidad. Antes de arrancar con el test de la plataforma, se debe destacar que la experiencia de usuario de Higgsfield es muy atractiva y muy intuitiva para las personas que están arrancando en el mundo de la inteligencia artificial. Aparte que es una herramienta muy profesional, teniendo en cuenta que cuenta con una gran cantidad de herramientas de inteligencia artificial, pero el día de hoy se va a hablar de Nano Banana Pro. Este modelo ha sido entrenado para ser el acompañamiento definitivo para los creadores de Pro. ¿Qué significa esto? Significa fidelidad, significa que si tú imaginas una luz específica o un detalle concreto en alguna imagen, Nano Banana Pro trabaja para hacerlo realidad. Ya estando dentro de la plataforma de Higgsfield, nos vamos a ir directamente a Ultimate 4K Nano Banana Pro. ¿Qué implica esto? Que una vez estemos dentro de la interfaz de creación de imagen de Higgsfield, nos vamos a encontrar con esta interfaz. Es muy sencilla de ver y de utilizar. Aquí nos damos cuenta de nuestros modelos de imagen, pero el más importante para nosotros va a ser Nano Banana Pro. Aquí en la parte derecha vamos a encontrar la relación de aspecto. En este caso vamos a utilizar la de 16:9, que es la que nos va a servir para ver con mayor detalle todo lo que hace Nano Banana Pro. Y aquí tenemos todo lo que está relacionado con la calidad de imagen. Aquí nos indica que es ilimitado. Para las personas que tengan planes dentro de Higgsfield, se nos va a ver estas dos partes que nos permiten crear imágenes ilimitadas en resoluciones 1K, 2K, pero la versión en 4K nos va a costar un poco más. Para activar las opciones ilimitadas de imágenes dentro de Higgsfield, solo tenemos que activar Unlimited y se nos va a quitar la opción de cobro de precios y se nos va a bajar la calidad a 2K. Ya he puesto a prueba un par de prompts dentro de la plataforma de Higgsfield y se van a dar cuenta de la calidad del detalle y la nitidez que nos da la plataforma dentro de Higgsfield. Como les dije, la calidad es en 4K. Aquí nos vamos a salir y esta es la imagen que he creado por primera vez dentro de Higgsfield. Una fotografía publicitaria de alta gama de una botella de perfume de cristal sobre agua. En la etiqueta de la botella se lee claramente la marca Essence, iluminación suave, reflejos dorados. Si se dan cuenta, la calidad del detalle es increíble. El detalle de la botella, el agua, iluminaciones y demás es algo que le hubiera costado al primer modelo de Nano Banana y no lo hubiera entregado en una calidad más baja. Recuerden que si ustedes tienen la versión Pro de Higgsfield o de Gemini también, pueden sacar con el tiempo versiones en alta calidad de sus imágenes, pero pues no sé la verdad qué costo van a tener dentro de la plataforma, mientras que Higgsfield nos los trae mucho más económicos. Y recuerden, de forma ilimitada si activamos el botón Unlimited. Aquí tenemos otro caso de uso un poco más específico y es la realización de un póster para la marca Nike. Si se dan cuenta, se respeta todo lo relacionado con logos y la fuente dentro de la marca. Dos cosas interesantes que le es muy difícil
a la inteligencia artificial frente a la creación de imágenes. Una de ellas es la creación de un saludo de las personas con la mano izquierda. A pesar de que yo ya le di la orden a Nano Banana Pro de que hiciera esa imagen, no la ha podido hacer, y eso sucede porque todos los modelos de inteligencias artificiales han sido entrenados con personas diestras, y como es poco común que una persona se salude con la mano izquierda, le es difícil a cualquier inteligencia artificial de imagen que se realicen estas cosas. Sin embargo, hay otro caso específico, y es el del gato que está dentro de una caja de cristal sobre una silla de terciopelo. En estos casos lo que sucedía es que la caja transparente no aparecía, siempre aparecía solo el gato sobre la silla, y ahora sí nos muestra que se puede realizar este truco. Así que pues lo que nos está demostrando aquí la inteligencia artificial de Nano Banana Pro es que ya es mucho más específica y entiende mejor las peticiones que se le están generando por medio de cada uno de nuestros prompts. Recuerden que este modelo de inteligencia artificial está ilimitado dentro de Higgsfield, así que ustedes lo pueden aprovechar, y aparte de eso, los precios frente a los planes son bastante económicos y son mucho más baratos relacionados a la competencia. Y si ustedes se dan cuenta, si vamos a los planes individuales, está desde lo más básico, que son los $9, y los $29, $49 y $99. Si ustedes quieren adquirir planes ilimitados o herramientas ilimitadas, como en este caso Nano Banana Pro, que lo da por un año para las personas que adquieran este plan. Y nada, chicos, espero que se hayan disfrutado estos tests dentro de la herramienta de Higgsfield de Nano Banana Pro. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao.